como ventaja competitiva. Y en esta parte del programa, 1:40 de la tarde de este miércoles 5 de febrero, tenemos a quien es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, Jonathan Maynard. ¿Cómo está? Bienvenido, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Complacido de volver a compartir espacio contigo en esta oportunidad. Igualmente está dentro del seriado que ya tenemos varios días desarrollando desde diferentes aristas y hoy con usted es hablar de y entender, ¿no?, lo que representan los deberes ciudadanos y cómo lograr que sean parte de una cultura y cómo lograr que se pongan en práctica con efectividad, además que se logre ese cumplimiento de los deberes ciudadanos. ¿Cuáles son además nuestras responsabilidades como ciudadanos y por qué es tan importante cumplir con los deberes? Fíjese, bueno, vamos a verlo de un aspecto porque existe una lectura jurídica desde el cumplimiento de la norma, existe una lectura institucional que sería una lectura política, aquí vamos a una lectura sociológica, entendiendo que nosotros como personas somos seres sociales. Al entender como personas que somos seres sociales, ¿qué quiere decir? Necesitamos y estamos inmersos en una dinámica donde el reconocimiento de la otra persona es un valor intrínseco de nuestra interacción, de nuestra identidad, de nuestra autonomía. Anteriormente, en entornos donde no había institucionalidad, era fácilmente proclive que la barbarie o la violencia o la imposición de lógicas más fuertes se pudiesen menoscabar o sobre todo solapar algo importante que marca la modernidad, que es la integridad del ser humano. ¿A qué Ujú. decimos integridad? Reconocimiento que existe una persona con valores, con creencias, con derechos y con libertades que tiene cada uno por el simple hecho de existir. Entonces, a partir de ahí, la modernidad expresa búsqueda y mecanismos de interacción y de socialización a través de una convivencia pacífica. Entonces, materializa a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sobre Ujú. todo cuando reconocen el derecho a la vida, el derecho a la reunión. Entonces, ¿por qué los deberes son importantes? Porque los deberes ya no solamente te hablan de que tienes esa responsabilidad, pero también estás atribuido en ser parte de ese tejido social que enaltece, que respalda, que fortalece y reconoce no solamente tu individualidad, sino la otredad. ¿Qué significa la otredad? El reconocimiento que existe el otro. Entonces los Ujú. deberes son importantes para tratar de mantener un espacio de bien común y sobre todo respetar la integridad del otro como uno también quisiera que fuese respetado. Entonces, recapitulando también, profesor, con usted, sobre las maneras de poder articular, ¿no?, este comportamiento enmarcado en los deberes en una sociedad, debe comenzar por la naturaleza del ser, de lo que somos, de la raza humana y sus debilidades, desde el punto de vista jurídico, institucional. Poner normas para establecer un orden, porque si no, seguimos siendo, bueno, como se reporta de esos inicios de la existencia, ¿no? Incluso en algunos Claro, periodos de y usted dice barbarie. de un aspecto importante que viene dentro de esa misma evolución, que es la institucionalidad. La institucionalidad abroga lo que sería el espíritu y la voluntad de ciudadanos unificados bajo principios e ideales comunes que se erigen bajo una institución, un organismo que representa los valores que yo quiero. Puede Ujú. ser desde un equipo de béisbol, un partido político, una organización civil, una asamblea de vecinos, pero que esa institución va a emerger la voz de lo que yo quiero representar o como yo quiero Claro. interactuar. En eso, la modernidad es donde empalma el encuentro institucional para brindar y fortalecer no solamente el reconocimiento de mis derechos, sino cómo el cumplimiento de mis deberes favorecen ese status quo. Ujú. Y viendo de un aspecto desde lo jurídico, que es el cumplimiento de la norma, y desde el aspecto político, que sería el encuentro de esas diversidades, se plantea el respeto a las leyes, la conciencia y de la integridad y de la dignidad humana, tal cual como se expresa en Ujú. la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la prevalencia del sentido del bien común. Mm. ¿Qué quiere decir la prevalencia del bien común? Que como estamos viviendo en comunidad y somos parte de una comunidad, tenemos premisas de lo que es positivo a nivel compartido, de lo que es negativo y cómo enaltecer ese proceso
para que nuestra identidad individual y colectiva se pueda desenvolver de la mejor manera sin violentar la dinámica del otro. Entonces, esa responsabilidad ciudadana, para ir resumiendo, respeto a las leyes, conciencia de la integridad y de la dignidad humana, prevalencia del bien común y sobre todo conciencia y sentido de comunidad. Conciencia, es una palabra clave, ¿no? Que se tiene que, bueno, inculcar, además desde temprano. Obviamente, pues no es lo mismo el pensamiento de un niño que se está desarrollando, el de un adolescente y finalmente un adulto joven y ya transitando unas etapas ya de más evolución y más experiencias en la vida. Pero a veces cuánto cuesta establecer esa conciencia y vemos también en la tendencia muchas veces mundial y dentro de esa naturaleza del ser que la tendencia es al individualismo más bien, ¿no? A pesar de todo lo que ha dicho, los esfuerzos por organizarnos de la mejor manera, entendiendo que somos gregarios y por ese bien común, ese bienestar general que se termina además traduciendo en un bienestar individual, porque es una sinergia, ¿no? Si todo funciona y todos funcionamos, todos nos beneficiamos todavía mucho más. Pero ¿cuánto cuesta, profesor, llegar a esos puntos? Incluso vemos que en el camino se hacen esfuerzos y se retrocede. ¿Por qué? Mire, eso pasa, esos son evoluciones de cómo o una sociedad puede verse, eso tiene múltiples lecturas. Hay una lectura Ujú, jurídica, hay una lectura política del mismo dentro del marco institucional. Ahora, dentro de una lectura, vamos a llamarlo sociológica, eso se establece mucho más en el tejido social de cómo se entiende que hay una conciencia compartida. Eso quiere decir que a pesar de las diversidades, puedan, puedan la diversidad entender parámetros de lo que es compartido, puntos comunes. Sé ujú. lo que es respeto, sé lo que es integridad, sé lo que son valores y principios compartidos que me ayudan y refuerzan los mecanismos de socialización y que cuando yo vaya a interactuar con una persona que a pesar de que pueda ser muy diversa a mí, podamos entender que tenemos los mismos valores y tenemos las mismas pretensiones. Ahí el rol de la institución es importante porque Mm. ayuda a cohesionar y sobre todo a fortalecer el cumplimiento de mi deber y el resguardo de mi derecho. Entonces es como una acción Claro. de interacción, de retroalimentación. Entonces, ¿cuánto dura esos procesos? Como todo, bueno, la historia lo determina así, que hay procesos que son cíclicos. Y en esos procesos cíclicos hay valores que se van desgastando, Ujú. hay nuevas creencias, nuevas tendencias, y a partir de allí va creciendo nuevos códigos que van reentendiendo cuáles son los valores, qué es lo que se entiende por valores de lo bueno y de lo malo. Ahí el peso de la institucionalidad es lo que puede hacer prevalecer esos valores durante el tiempo. Puede ser la iglesia, puede ser la escuela, puede ser la familia. Eso favoreciendo a un estadio de socialización óptimo que Claro. puede garantizar estos ciclos. Armónico, exactamente. Y quizás dentro también de un paraguas que va más allá, ¿no? Que sería como mm, parte incluso hasta de una cultura establecer moral y Es el que, Estado como digo, va superior. más allá, que es ese deber ser. Lo comentaba justamente en mi editorial de ayer, que invito a escucharlo, pero el deber ser va más allá, independientemente de lo jurídico, de lo institucional, de la política, pues es algo como moral, es parte de una cultura, es parte de un ADN, ¿no? Y que preferiblemente, pues la idea es que se pueda ir transmitiendo de generación en generación, que es hacer las cosas bien en ese contexto de bien común, ¿no? Lo lógico, el sentido común de mi acción que favorezca al otro, no lo contrario, que la pueda perjudicar. Ciertamente. Allí sobre todo vale la pregunta del por qué es importante cumplir esas normas y por qué el valor de hacerlas cumplir primero, porque se entiende para construir ese deber ser, para construir ese imperativo que al final es una construcción social, es Ujú, como que el derivado que siembra un valor importante que es como el verdadero capital que sienta esas relaciones, que es la confianza. Si mm, uno no tiene la mm. confianza en ese deber ser y en esos procesos, uno no gana porque existe o la confianza o la fuerza para hacerlas cumplir. En lo que sería la convención moderna de lo que se plantea, por ejemplo, ideas de los derechos humanos, la democracia y las libertades, el fortalecimiento de la confianza te ayuda a tú cumplir de forma voluntaria y propia esas normas porque existe la garantía, primero, de un reconocimiento personal. Eso quiere decir que yo existo ante los demás, como los demás Una también valoración. existen.
Y segundo, que es una oportunidad de sentirse parte de una identidad y una institucionalidad compartida. Eso quiere decir que yo formo parte de un grupo a pesar de ser una individualidad, porque también el individualismo tiene una manera de asociarse, que es a través de yo como persona y Ujú. con mis atribuciones de derechos y deberes, y que solamente por el hecho de ser persona me deben asociar. Solamente que hay interpretaciones que a veces pueden deslizarse, bueno, y que sería para hablar en otro contexto. Sí, exacto. Pero lo importante es entender que uno se siente parte de algo para hacerlo cumplir y generar esa sinergia de que también se me cumpla a mí, que es el cuarto punto, la garantía bidireccional de respetar y valorar la diversidad que compone la sociedad, que a pesar de que podamos ser distintos, todos tenemos unos marcos de referencia generales, como qué entendemos como respeto, qué entendemos como integridad, qué entendemos como dignidad, a medida que se vaya consolidando esa construcción, el tejido social, que ya es lo material, y la cohesión, que es el ejercicio de unión, se va fortaleciendo y va generando en lo que usted está planteando, que es una cultura, que ya es Mm. una perspectiva de interacción. Que es un poco lo que pasa con culturas o con poblaciones más avanzadas, bueno, que incluso, ¿no? De ya una existencia todavía mucho más larga en este plano físico, en el planeta, pues, como la japonesa, por ejemplo, que uno siempre la usa de referencia y a pesar de muchas debilidades, incluso dentro de esos niveles de exigencia que ellos se ponen, hay, bueno, situaciones muy estresantes, ¿no? Para algunos. Pero sin duda tú los ves cómo se comportan y ellos no conciben una manera de comportarse que no sea la que se usa justamente de referencia positiva, de ir a todos lados y cada cosa que hacen, pues siempre ocupándose y atendiendo también las necesidades del otro y pensando siempre en el otro, ¿no? De cuánto de sus acciones puede más bien hasta contribuir en el bienestar del otro y del entorno en el que hacen vida. Es fascinante eso. Claro, es que, ojo, más allá, porque así como usted lo ha planteado, la cultura japonesa tiene grandes valores como grandes matices y cada cultura las tiene. Sí, O la todos. latinoamericana, la norteamericana, la europea. Lo importante aquí en este caso, sobre todo, es la construcción de identidad en Ujú. función de entender sus propios valores y sobre esos valores ir fortaleciendo institucionalidades que permitan referenciar al individuo, o al grupo social, hacerlo parte del mismo y generar confianza, integridad y Mm. correspondencia para que esa expresión de valores, porque por ejemplo nosotros, que para algunos pensadores puede ser que la cultura latina es una cultura más kinestésica, Ujú. cercana, mucho más cálida, y por ejemplo se puede entender la confianza y la valoración a través del reconocimiento y el carácter sensitivo, vamos a llamarlo, el carácter cercano y kinestésico, que también nos determina, porque eso Ujú. nos ayuda a dar Ujú. confianza y nos ayuda a dar corresponsabilidad, porque también no solamente existe de lo marco de lo formal, sino que más allá de lo mágico, lo conveniente en la construcción de cultura, es que también en los códigos, aquello que no está escrito, pero se intuye Estácitos, exacta, exacto. que se coloca como tácito, se hace cumplir. Ujú. Entonces, a partir de allí, que es que genera una cohesión social y un tejido social con la suficiente sinergia para poder sentirse integrado, fortalecerse como persona y tener una constelación de grupos sociales Claro. que permite el florecimiento de la confianza y sentirse parte de algo, que es la identidad a través de la Claro, y institucionalidad. parte de algo que funciona. Entonces, más bien no hacerlo no, te excluye, ¿no? Cuando puede ser que una mayoría ya Exactamente. esté en la misma línea, que más bien el que no dice, no, no, no puedo, me tengo que alinear a esto también. Y de hecho, un poco la filosofía que aplican algunas empresas que sí funcionan, otras no tanto, porque lo tienen a veces como discurso, es parte de esos principios, lo tienen pegado a una pared, pero muchas veces no se, digamos que no se traduce en acciones, ¿no? Incluso con liderazgo ejemplar que pueda ir reforzando esos valores de la empresa en toda su comunidad, en todo su grupo de trabajadores. Pero es el criterio, el de misión, visión, valores, estos son, etcétera, que los que nos identifican, básicamente sería como un poco la lógica a trasladar a todo un país.
pero tiene que haber congruencia entre lo que se dice, en lo que está escrito y lo que se hace, y sobre todo el liderazgo que lo va a promover, ¿cierto? Las instituciones, todo. Claro, y es que, a ver, normalmente la construcción de cultura, sea poco más sofisticada o un poco más, vamos a decirlo, espontánea, siempre es importante, porque, por ejemplo, pueden haberlo en entornos mucho más verticales y formales, como una empresa, como en un ejército, como en una escuela, como Ujú. en entornos más libres, donde, por ejemplo, se pueda generar en una comunidad de cualquier sector popular donde la forma en que los hijos tratan a sus madres o a sus padres, la forma en que tratan a sus mayores, la forma en que socializan, puedan generar códigos tácitos que te aprendan a decir, de esta manera yo me debo comportar. Ujú. Cuando uno ya establece un modelo de comportamiento dentro de un entorno, entiende tres cosas: cuál es mi patrón moral, cuáles son mis mecanismos de socialización y cuál es el aporte o resultado que yo debo dar para esperar lo mismo. Si yo doy respeto, exijo que también se me dé respeto por la manera en que yo lo aplico. Y esa construcción de cultura es un proceso dinámico. En las empresas se establece mucho más estandarizado porque ya el esquema donde solamente basta generar un producto ya es insuficiente. Ya la eficacia, la eficiencia y la efectividad no solamente se traduce en elevar nuevos productos, sino tener las personas con la suficiente integridad para poder corresponder a los ideales de lo que yo quiero vender o Exacto. lo que yo quiero ofrecer. Porque al final, no solamente yo te vendo bienestar, te vendo una institucionalidad y te vendo el esfuerzo de lo que yo te quiero dar. Y ese producto, sea algo comercial, sea algo social, sea algo de cualquier tipo de muestra, lo que enaltece es lo que yo puedo aportar a una sociedad para sentirme reconocido, valorado e integrado a su sistema de valores. Pero esto es fascinante. Podría quedarme hablando con usted, muchísimo más. No sé si la audiencia, bueno, está tan encantada como yo. A mí me parece que esto es necesario, urgente revisarlo, justamente, ¿no? De lo que representamos además para el país que anhelamos también, que soñamos, que queremos ver mejor. Y bueno, hemos estado con un sociólogo, justamente, que es su área, de la Universidad Central de Venezuela, Jonathan Mainar, revisando lo que es el tema de los deberes ciudadanos, cuán importantes son además y cuáles son nuestras responsabilidades. Pero sin duda que, bueno, ideal sería para un proceso de transformación de una sociedad, de un país, que justamente ustedes estuviesen permanentemente activos asesorando en estas políticas públicas, incluso comunicacionales y de esas directrices, en aras de que toda la sociedad pues comulgue con algunas, ¿no? Como dice usted, algunos valores que se vuelvan hasta identidad. Por ejemplo, somos respeto. Los venezolanos La somos siguiente es la respeto. venezolanidad. Ujú. Exacto. Bueno, fascinante. Gracias por haber estado con nosotros, ¿ah? Gracias por la oportunidad. Siempre estas ventanas están disponibles para esto, además que nos invita siempre a reflexionar y a procurar en la medida de lo posible, pues, a hacer una mejor versión día a día. Vamos a cerrar la primera hora. En unos minutos volveremos con la segunda parte de Gladys en Éxitos, que es para Caracas, igual nacional e internacional, por el canal Mundo UR en YouTube y por la app Mundo UR, que la pueden descargar en el celular. En breve volveremos, ya 1:59.